Chicos, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Acá con ustedes nuevamente su profesor Martín. Bien, vamos a seguir con las clases virtuales. En esta oportunidad, en trigonometría, nos toca ver un tema de repente ya conocido por ustedes sobre de qué se trata, las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuación a ver el tema. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se aplican en los triángulos rectángulos. Entonces empezamos viendo o recordando que es un triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es recto, quiere decir que mide 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene elementos también. A los lados que forman el ángulo recto se le conoce con el nombre de catetos. Estos son cateto A, cateto B. Y al lado inclinado se le conoce con el nombre de hipotenusa. Así es. Entonces, si hablamos de catetos y hablamos de hipotenusa, en función de esos elementos es que son las razones trigonométricas. ¿Listo? Hemos hablado de catetos. Hay dos tipos de catetos. Hay un cateto adyacente y un cateto opuesto. ¿Cómo funciona eso? Funciona en referencia al ángulo que se toma del triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo y siempre vamos a encontrar las razones trigonométricas de los ángulos agudos, o sea, del ángulo A o bien del ángulo B, nunca del C. Entonces, de estos dos, en función de estos dos, se tratará de encontrar las funciones trigonométricas. En este caso estamos hablando del ángulo A, alfa. Entonces, si hablo de alfa y hablo de catetos, el lado que está al ladito al ángulo, este es el cateto adyacente. Y el otro que está al frente se llama el cateto opuesto, y este va a ser la hipotenusa. Si hubiese tomado B, el cateto opuesto hubiera sido el de acá, y el adyacente para B hubiera sido el que está acá. La hipotenusa no cambia, sigue siendo la misma. Los catetos son los que cambian en función del ángulo que se tome como referencia, el ángulo agudo del triángulo. Bien, las funciones trigonométricas, recuerdan, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de ellas tiene sus características. ¿Sí? Por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, luego sigue tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y las tres funciones trigonométricas más, cotangente, secante y cosecante, son el opuesto de las tres primeras. ¿Recuerdan? Así les dijeron, ¿no? Así es. Si hablamos de triángulo rectángulo, también vamos a hablar de una operación que es utilizada siempre, es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente, dice que el cuadrado de la hipotenusa, acá sea el cuadrado de la hipotenusa será igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos, a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando tengamos un triángulo rectángulo y desconozcamos uno de los lados del triángulo rectángulo, haremos uso de este teorema para encontrar el lado o los lados desconocidos del triángulo rectángulo. Luego hablamos también de las razones trigonométricas recíprocas y las razones trigonométricas complementarias. ¿Por qué son recíprocas? Porque el producto de ellas va a ser igual a la unidad. Y si no, acá un ejemplo, fíjense, ¿ven? ¿Quiénes son recíprocas? El seno y el cosecante. Seno y cosecante, estos dos que están acá. Si yo multiplico estas dos fracciones, el a sobre c y el c sobre a, ¿qué va a pasar si multiplico? Se van a simplificar y ¿qué me queda? La unidad. Por eso se dice que el producto de las funciones trigonométricas recíprocas es igual a la unidad. Las razones trigonométricas complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque me habla de estos dos ángulos que están acá, tanto del alfa como del beta, si le puedo llamar el de acá. ¿Y cuánto suman estos dos? 90. Por eso que dice que alfa más beta es 90, por eso se llaman complementarias. ¿Qué pasa o qué tienen como característica? Son iguales las funciones cuando son complementarias, ¿eh? Son iguales, ¿listo? ¿Y qué va a hacer? Son iguales, las debo sumar y deben igualarse a 90 grados, ¿listo? También cuando hablamos de funciones trigonométricas y de triángulos rectángulos, recordarán, también a recordar los triángulos rectángulos notables. Estos son algunos de los triángulos notables que nosotros hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestro aprendizaje. Y acá tenemos algunos, ¿no? El de 30 y 60, el de 45, el de 37 y 53, el de 74 y 16, el de 8 y 82, y cada uno de ellos
al igual que este triángulo que hemos explicado acá, cada uno de ellos tiene sus funciones trigonométricas, sus valores numéricos tiene cada uno de ellos, dependiendo la función trigonométrica a la que me esté refiriendo. Esto también tienen que manejarlo ustedes, tienen que aprenderlo porque vamos a aplicar constantemente en los ejercicios que vamos a ver de aquí para adelante. ¿Listo? Eso está en la hoja informativa que les estoy alcanzando a ustedes. Toda esa información está ahí. ¿Listo? Entonces, si ya la saben, bacán. Y si no, a ponerse a repasarlo porque eso vamos a utilizar bastante. Vamos entonces ahora sí a la solución de algunos ejercicios que hemos visto aquí ya planteados. Bien, acá tenemos nuestro primer ejercicio. Dice, en la figura, me dan solamente lo de ahí, en la figura calcular x y me dan el triángulo rectángulo y me piden encontrar x. En este caso me piden encontrar los tres lados del triángulo rectángulo. No conozco ninguno. Me dicen que un cateto vale x menos 1, otro cateto vale x y la hipotenusa vale x más 1. Entonces, recuerdan, si no conozco uno o varios de los tres elementos o dos elementos del triángulo rectángulo, ¿qué hacía? Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, ahí está al cuadrado, la hipotenusa x más 1, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Listo. Entonces enseguida hago la operación. Y acá, acá se va a presentar algo muy particular. Bajo el x más 1 al cuadrado y este x menos 1 al cuadrado lo paso al primer miembro y el segundo bajo el x al cuadrado. Y fíjense aquí que se presenta, para no estar desarrollando esto uno por uno, esto es una identidad de Legendre. ¿Recuerdan? Acá está la identidad de Legendre. Aquí ve. Ahí está la identidad. ¿Qué dice la identidad de Legendre? Aquí ve, si es una suma de un cuadrado y menos la diferencia del cuadrado, esto es igual de frente a 4 veces a por b. Nada más, así de frente para no estar desarrollándolo, ¿no? Es una identidad. Entonces, ¿qué digo? Si tengo esto, aplico la propiedad y me va a quedar el cuádruplo, según esto acá, el cuádruplo del primero por el segundo, el primero por el segundo. Y ya está. Y bajo la segunda, x al cuadrado. Enseguida multiplico 4 por x por 1, 4x igual x cuadrado. Aquí, ¿qué pasa? Simplifico los x, un x en cada lado de la ecuación. Y me queda, al simplificar, me queda una x, que esa x es la que está acá. Y acá aquí me queda el 4. Entonces, finalmente, x vale 4. Y hemos terminado el ejercicio inmediatamente. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Dice hallar e y me dan todo eso que está ahí. Eso es c. Seno de tita por coseno de tita más tangente de x por cotangente de x. Recuerdan, acabamos de verlo. Este producto de funciones trigonométricas, ¿qué tipo de funciones son? Recíprocas. Tangente por cotangente, recíproca. Cuando son recíprocas, ¿qué dijimos? ¿A cuánto era igual? A la unidad. Entonces, este producto es igual a 1 y este producto también es igual a 1 porque también es recíproca. Finalmente, ¿qué digo? 1 más 1, 2. Y se acabó nuestro ejercicio. ¿Recuerdan? Cuando yo conozco las propiedades, inmediatamente voy a poder encontrar la respuesta a los ejercicios. Así que esa va a ser su tarea de ustedes. Estudiarme las propiedades para poder aplicarlas. Aquí, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Si tita más beta es 90, hallar e. Y todo eso es e. Desde que me dice tita más alfa, ¿qué me hace recordar? Allá me está haciendo recordar que son funciones complementarias. Si son complementarias, entonces tengo que buscar el complemento porque sumado una con la otra me va a dar 90. ¿Listo? Entonces, a ver, empezamos. Vamos a ver, acá tengo, dice seno de tita más coseno de alfa más 2 veces seno de tita más coseno de beta. ¿Listo? Enseguida, desarrollamos. Miren acá qué sucede. Miren, ¿ven? Bajo el seno de tita, pero acá, como es coseno de beta, encuentro su complemento del coseno de beta. Y el complemento de coseno de beta, ¿quién es? Es seno de tita, porque están hablando de estos dos ángulos, el beta y el tita. Entonces, si estoy con el beta, su complemento, ¿quién es? El seno de tita. Más 2, paréntesis, seno de tita, y nuevamente aquí ve. Aquí también, al igual que acá, coseno de beta, su complemento, seno de tita. Listo, ahora sí. Sigo, tengo dos senos aquí, seno más seno, dos senos más. Acá igual, seno más seno, dos senos. Dos senos por dos, 4 senos. Enseguida, 4 más 2, 6 seno de tita. Y terminé mi ejercicio. ¿Listo? Bien, vamos con el último, por aquí. Dice seno de phi, así se llama esa letra griega. También tenemos que ir familiarizándonos con la letra griega porque se va a utilizar bastante. Seno de phi es igual a 40 sobre 41. Calcular
me dan esto de aquí, B igual cosecante de phi más cotangente de phi. Bien, como me dicen seno de phi es igual a 40 sobre 41, recuerden, cada vez que me hablen de funciones trigonométricas me están hablando de triángulos rectángulos, entonces me dan dos de los elementos del triángulo rectángulo. Cuando me hablan de seno, ¿el seno a qué es igual? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces quiere decir que voy a dibujar mi triángulo rectángulo y voy a colocar en el cateto opuesto, voy a colocar 40. Pero en el cateto opuesto ¿de quién? Con referencia al ángulo phi. Por eso he puesto phi aquí en este ángulo, en esta esquina, en este vértice. Entonces su cateto opuesto 40. Cateto opuesto 40. Hipotenusa 41. Y tendría como incógnita este cateto que está acá, que sería el adyacente. No lo conozco. Cuando no conozco uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿qué aplicamos? Teorema de Pitágoras. Acá está, teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y enseguida hago las operaciones, 41 al cuadrado, enseguida 40 al cuadrado y pasa al primer miembro restando, bajo el x cuadrado, resto 1681 menos 1600, me queda 81 igual a x al cuadrado. Cuando la potencia o la variable está elevada a la potencia, aplico la operación contraria que es la raíz y me queda x es igual a raíz cuadrada de 81 y eso me da 9. Entonces ya sé que este cateto vale 9, vale ese cateto. Ahora sí voy a poder emplear o reemplazar en lo que me están pidiendo acá. Eso me están pidiendo. Entonces nuevamente copio la expresión acá y digo B es igual a cosecante de phi más cotangente de phi. Bien, entonces aquí cosecante de phi. Según el triángulo rectángulo, el cosecante es igual a ¿qué? Es lo opuesto del seno. ¿Sí? La cosecante es el opuesto del seno. Si seno es opuesto sobre hipotenusa, el opuesto será 41 sobre 40. 41 sobre 40. Más cotangente de phi. Entonces, cotangente ¿qué es? El opuesto de tangente. Tangente es 40 sobre 9. Entonces acá será 9 sobre 40. 9 sobre 40. Miren, ¿qué tipo de fracciones son? Homogéneas. Si son homogéneas, simplemente se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. 41 más 9, 50. Luego simplifico los ceros y me queda finalmente 5 cuartos. Finalmente hemos llegado a la respuesta de ese ejercicio. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, jóvenes, durante el estudio de estas razones trigonométricas. Así que espero que me hayan podido lograr entender y si no estaremos en contacto para cualquier consulta que ustedes puedan hacérmela. Ahí tienen la información que les estoy alcanzando, ejercicios también igual y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.